sin ningún de favor ni contra. La vacuna de sarampión de pura sarampión. ¿El niño? Ninguna historia convenció a los padres de que las vacunas eran buenas. Es más, todos acabaron pensando que la vacuna algo malo tendría. Todos. Yo este estudio, que lo he leído en un sitio, no es una ley de un amigo, no lo he encontrado, pero me he encontrado algo muchísimo mejor acorde a esta entrevista. Y si os tenéis que quedar con algo de esta charla, quedaos por favor con el siguiente gráfico. Eso es verdad. Este gráfico es de un estudio que lo podéis encontrar en internet, ¿vale? Que en Francia están muy preocupados por el auge de la ultraderecha, Marine Le Pen, y entonces hicieron un estudio. Y dividieron a la gente en 4 grupos. Al primer grupo no le dijeron nada. Al segundo grupo le dijeron las noticias que la ultraderecha estaba diciendo en contra de los inmigrantes. No me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno, que solo venían hombres, que tenía un porcentaje de robo mayor, bueno, una serie de bulos acerca de los inmigrantes. Al tercer grupo le dijeron los bulos y les dieron los datos correctos. No es cierto que vengan un 95% de hombres, porque vienen un 55% de hombres y un 25% de mujeres. No es cierto que haya más porcentaje de robo, le dieron los dos hechos. Y al cuarto grupo solamente le dieron los desmentidos. O sea, no le dieron los hechos falsos, solamente le dieron los hechos verdaderos. Veamos la evolución de la intención de voto a Marine Le Pen según los números. De control. Al que le dijeron los hechos falsos, dijeron no hay que votar a Marine Le Pen porque los inmigrantes son una lacra. Al que le dijeron los hechos falsos y los desmentidos, lo mismo, aunque se lo desmientas. Pero es que a los que le dieron los hechos verdaderos también tiene un incremento de los votos de Marine Le Pen. Es decir, criticar a los inmigrantes, sea como sea mentira, sea verdad, o sea esto, va a provocar un auge de la ultraderecha. Que es lo mismo, el mismo experimento que el de sarampión. Hablar de las vacunas va a hacer que la gente se pregunte, ¿es esto seguro? Esto sí que está bien. Porque esto no lo vamos a comer. Lo estamos comiendo. Antes que hemos tenido una charla, es importante el fact check, ¿no? Que haya sitios donde tú puedas comprobar que una cosa es mentira. Es importante, pero no va a tener efecto. Si yo mañana empiezo a decir que los inmigrantes nos roban, no sé cuántos, aunque luego se desmienta, va a haber gente que se va a quedar con ese día en la cabeza. Si yo digo que el 80% de las denuncias de género son falsas y que las mujeres mienten, aunque yo luego diga que no son esto, va a haber gente que se va a quedar con eso en la cabeza. Y esto es porque está ahí. Porque está ahí. O sea, como está ahí, a alguien se le va a quedar. Esto me recuerda a lo que me decía un primo mío que trabajaba de camarero. Y me decía, es que de camarero lo mejor es que digas mucho. Dice, porque claro, estás ahí en el escaparate y dice, raro será que alguna no le haga gracia. Y como estás ahí, pues pasan 100 días, pues alguna le hará gracia. Si eres muy guapo le hará gracia 50 y si eres muy feo le hará gracia 1. Pues ahora nos pasa lo mismo. Hasta tal punto que teorías muy feas pues tienen seguidores. Hay gente que realmente piensa que la Tierra es plana. Yo, mayor nivel de desconexión con la realidad, no se me puede imaginar. Porque que no estamos hablando de la homeopatía, no sé qué si funciona, no sé qué el abogado. Hay que ser muy tonto para que le sé que la Tierra es plana. Cuando venía con un avión y a la vuelta. Que es lo que decía uno en Twitter, dice, si la Tierra es plana, los que estén en el borde que manden fotos. Pues aún así hay gente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de argumentos, lo que decía antes de la posverdad. No importan los hechos. No importa que cualquier hecho te va a desmentir que la Tierra sea plana. Lo que importa es la emoción. Y si a ti por lo que sea te entra en la cabeza que la Tierra es plana, la Tierra es plana. Y si tú le das una vuelta con un avión, dirás, no, esto me has engañado. Esto pues es triste, pero es así. Y lo tenemos que comer. Y esto, lo que voy a decir ahora es un poco ahí, pero
No es malo. No es malo. Esto viene a decir que en los cerebros humanos hay variabilidad, que no somos todos iguales. Quiere decir que hay gente que se cree esto, pero esto es lo mismo que si mañana, cuando hubo la peste, pues había gente que era inmune, pues aquí hay gente que es inmune a los hechos. ¿Por qué la Tierra es plana? Bueno, yo me lo creo, ya me puedes decir tú lo eres. Yo me di una vez una novela de ciencia ficción que había colapsos de civilizaciones porque, ahora no me acuerdo si era una inteligencia extraterrestre o una inteligencia artificial, convencía a la gente de que lo mejor era morirse. Y era tan convincente que todo el mundo decía, sí, es verdad. Bueno, si pasara eso, estas personas no salvarían. Porque dirían, no, a mí no me convences. ¿Pero qué es mejor? No. Déjame vivir. Bien. Y repito, esto es otro sesgo cognitivo. Nos gusta copiar, nos gusta apuntarnos a las modas. Si yo bostezo, porque no habéis bostezado, que sepáis que soy psicópata. Nos apuntamos a las modas. Esto es así. Tú ves una moda, aquí hay gente que enseguida se apunta, hay gente que le gusta más, pero todos nos apuntamos. Y esto no es malo. Los sesgos cognitivos, todos los sesgos cognitivos que tenemos, tienen una razón de ser. Siempre es una buena estrategia hacer lo que hacen los demás. Siempre. O sea, si tú eres tonto, dices, ¿qué estrategia tengo para manejarme la vida? Lo que hagan los demás. ¿No? O sea, si yo, por ejemplo, ahora veo a un montón de gente salir corriendo por ahí, pues salgo corriendo. Yo no voy a parar a pensar, ¿qué será? Voy a mirar, voy a investigar ahí. El neandertal que hizo eso se lo comió el tigre y no transmitió sus genes. Es una buena estrategia esta, pero, claro, a veces no pasa. En esto hay un libro de Daniel Kahneman, que es primero de economía, pero no. Que va a pensar despacio, pensar rápido. Nuestro cerebro funciona muy rápido. ¿Vale? Tú ves a una persona y en un segundo ya le digo si te cae bien o si te cae mal. Y esto es así, hay muchos estudios demostrados de esto. Tú ante cualquier situación ya tienes una respuesta. ¿Fue la primera una? Sí, no, ya está, ya la sabes. Esto es así. Y no está mal, por lo que he dicho. Tenemos que tener la capacidad de pensar rápido. Si no, ese león que viene por ahí, ¿será bueno o será malo? Voy a ver si lo conozco un poco. No está mal que tengamos esto. Lo que está mal es no utilizar el pensar despacio. O sea, yo puedo ver a una persona y decir, me cae mal, pero luego decir, vale, este es mi prejuicio, que está bien que lo tenga. Y se equivoca muchas veces. Porque hay mucho procesado ahí por detrás. Pero, si esa persona me demuestra, como os he dicho, que realmente es una persona genial, pues pienso despacio, aplico otras estrategias de razonamiento. Esto es lo que decía, nosotros, los que seamos muy inteligentes, vamos a pensar rápido. Tengas 3 carreras, vas a ver algo y tu mente va a decir, así no. Antes con Ana, Linus Pauling es un tío que tiene 2 premios Nobel. El premio Nobel de Química, el premio Nobel de la Paz. Y se le metió en la cabeza que la vitamina C curaba el cáncer. ¿Por qué? Por nada. Se le metió en la cabeza. Era muy listo. 2 premios Nobel. También pensó rápido y no pensó decir, bueno, aunque yo crea esto y sea muy listo, voy a mirar a ver si hay algún estudio, si hay algunos datos que me demuestren que lo que yo pienso es verdad. No nos dejemos guiar por el pasar rápido. Vayamos a las fuentes, analicemos, etc. Por supuesto, vivimos en una sociedad que fomenta esto, ¿no? Una sociedad que fomenta el pensar, la reflexión, el debate tranquilo. Tweet. Lo odio. Odio tweet. Es la antítesis de lo que considero yo que tiene que ser todo. La limitación de 140 caracteres no es porque no se pueda por tecnología, es precisamente para que sea rápido. Rápido, agilidad, venga, rapidez. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos esa reflexión. Son 280. Sí, ahora son 280. Yo no tengo idea, pero se llama Twitter.
Lo odio igualmente. Si nosotros aceleramos la información y no damos tiempo a la reflexión, lo que estamos haciendo es aplanar el discurso. Estamos consiguiendo precisamente el pensar rápido, dejarnos guiar por los instintos y nunca por la reflexión. Tweet es, no todo tweet, perdón, no todo Twitter es así, pero se monta cada una y es por esto, por la rapidez. Según un estudio del propio Twitter, hay solo el 5% de los usuarios crean contenido. Dejo el dato pues y tal. Sí, no, esto es lo que he comentado antes, con lo que pasa, somos una sociedad de comunicación, pero como no tenemos nada que comunicar, lo que hacemos es recomunicar lo que hacen los demás. Porque efectivamente no hay tanta gente que tenga... Yo, por ejemplo, si me preguntan ¿qué tal el día? Pues no tengo muchas cosas que decir. La verdad, si me he levantado, he desayunado, no va a pasar nada interesante. Ni siquiera hoy, que te charla. Mira este musulmán que ha agredido. Pero Twitter no es implícitamente malo. No. Es que yo no pienso... No hablaremos de esto, ¿eh? Yo no pienso que Internet sea mala. Simplemente que no fomentas el pensamiento rápido. Nada más. ¿Vale? Yo lo odio por muchas razones. Sí, porque no me gusta, mirar esta rapidez no me gusta. Mirar, me gusta la sobremesa, y te digo, venga, no, ¿para qué tanta risa? Si no, vamos igual. ¿Vale? Entonces, claro, los hechos nos dicen, oye, ¿qué pasa, tío? O sea, que te vas detrás de las fake news, porque por las fake news son más atractivas. Es que de hecho, una cosa que no he comentado, la mentira es más satisfactoria que la verdad. Siempre. Porque la verdad no tiene, aquí hay escritores, no tiene narrativa. O sea, a ti te cuentan lo que ha pasado y dices, pues, ¿cómo esta persona hizo esto? Pues no sé. Y ahora a este le pasa a este también, pues tanta cosa, ¿no? Que luego la narrativa es, no, esto es por aquí, claro. Pues las mentiras siempre van a circular mejor que la verdad. Y Twitter y las redes sociales pues están aplanados de discurso. Y no solo eso. Volvamos al este beneficio de género. Me has preguntado, ¿estos son los 4 resultados que te da Google? Depende. Depende de quién busque. Estos no son los primeros 4 resultados que me dio Google cuando yo empecé a preparar la charla. De hecho, este resultado me aparecía en la segunda página. ¿Por qué ahora me aparece en la 4ª posición? Porque he pinchado en él. Entonces Google dice, mira a este tío que le va a ir en Internet digital. Pónselo en primer lugar, que le gusta esto. Porque Google aprende de lo que nosotros pinchamos. Entonces, si yo pincho, si yo soy de izquierdas y pincho todo noticias de izquierdas, pues me irá a poner aquí noticias de izquierdas y el ABC pues sí. Sí. Y aquí alguien podrá decir, hombre, esto es un algoritmo, efectivamente, no es así, no es lo que yo pinche. Tiene cuenta relevancia, tiene cuenta muchas cosas. ¿Vale? Popularidad, pero ninguna es fiabilidad. Porque no tenemos ninguna herramienta para medir la fiabilidad. Lo están intentando, de hecho han sacado una lista de sitios fiables y tal, pero claro, ¿quién decide que un sitio es fiable o no es fiable? Se fomenta la popularidad, se fomentan las visitas y se fomenta lo que tú te construyes. Y esto dices, no, es que es Google, lo busca Google, no lo busca Google. Pues si yo me leo un periódico, yo me leo El Mundo, ya sé que te cojea. Y si me leo un periódico, también. Pero si yo voy por Google, creo que no cogea de ningún pie. Sí que nos está construyendo. Y esto, no sé si conocéis a Douglas R. Hofstadter, un escritor científico, una organización científica. Cuando empezaron esto de los móviles, le escribió una carta a un alumno suyo que trabajaba en Google y dijo, es que claro, vosotros estáis haciendo máquinas, yo cuando estoy utilizando una máquina, quiero que la máquina haga lo que yo le digo que haga. Si yo estoy en un coche y quiero que a la derecha, quiero que gire a la derecha. Y si le doy aprieto el freno, quiero que frene. Vosotros estáis haciendo máquinas que no hacen lo que yo quiero que hagan, sino lo que ellas creen que yo quiero que hagan. Claro, si yo me pongo a Google y pongo Schwarzenegger, me dicen, no habrás que decir Schwarzenegger.
Y yo, ay, sí, es verdad, gracias, Google. Google no me ha buscado lo que buscaba yo, que era Schwarzenegger. Me ha buscado lo que él creía que yo quería buscar. Yo me acuerdo una vez que estaba en el metro yendo, no sé, al teatro, y me vibra el teléfono, y el teléfono me dice, oye, que el teatro empieza ya deberías ir marchando, porque si no llegas tarde. Se me pusieron los pelos de punta. Los pelos de punta, porque yo mismo te lo había hecho al teléfono. Ponme una alarma y tal. El teléfono, por una lectura de mail, sabía que había comprado unas entradas, sabía que el sitio era ese, sabía que tardaba media hora. Y me avisaba de que si no me ponía en marcha ya, pues iba a llegar. Sino que el efecto este de lo de cómo escoger lo que te enseña es muy grave en el móvil. En el móvil, cuando no es que tú hagas una búsqueda proactiva, sino que te sugiere medios, y los medios están sesgados. O sea, tú le abres el móvil a alguien, desplazas a la izquierda y te pone pues el mundo lo que sea, o el público lo que sea. Pero bueno, a mí me pone el mundo siempre y yo no me lo nunca. Pues me quiero poner ahí, pero lo que decía, lo terrible, un momentito, lo terrible de esto, cuando yo por lo que me asusté, no es porque el teléfono hiciera todo esto sin que yo se hubiera pedido. Lo que me pareció terrible es que digo, qué guay. Digo, qué guay que el teléfono me avise de esto. Porque si tenemos un gran hermano que nos vigila y estamos en contra, siempre después se hace una resistencia. Pero si tú alegremente dices, sí, Google, por favor, guía mis pasos, búscame la información, que tú sabes más que yo, que eres muy listo. Es verdad, no quería decir Schwarzenegger, quería decir Schwarzenegger, no quería esto, si nosotros nos resulta útil, nos resulta agradable, estamos entregando tan tranquilamente. A mí eso es lo que me dio miedo, no que lo hiciera, yo ya sé que lo hace y listo. Me dio miedo pensar, qué guay, porque digo, lo que es guay en esto puede ser guay en otras cosas. No sé en el navegador, pero en Windows cuando lo instalas puedes configurar que te hagan seguimiento y tal, Sí. y si te personalicen los anuncios y todo eso. Sí, claro, es que ahora le cuesta mucho a las personalizar. Lo vamos a hablar ahora. Siento que va a echarles un poco larga porque hay mucho tema. Bueno, pues Google también a veces haces algún tipo de búsqueda y ya te dice eso, ¿qué quiso decir? La máquina ya no está haciendo lo que nosotros decimos que haga, sino lo que ella cree que nosotros queremos. Mientras falle, perfecto. Cuando el autocorrector queremos poner, cómeme la pata, quería decir otra cosa, como va en nuestra contra, ay, el maldito autocorrector. Pero cuando va a nuestro favor, adelante, venga, Google, busca lo que dices. Y eso lo vamos a hacer. Esto lo que hace es crearnos una burbuja en la cual nosotros vamos viendo cada vez más cosas de nuestra cuerda, nos aísla. Si ya de por sí tenemos el sesgo de confirmación que un hecho que no nos guste, lo vamos a tirar para atrás, encima nosotros nos creamos esta burbuja para decir, no, y por favor, estos hechos que no me gustan, no solamente cuando los veo no les voy a hacer caso, y que si no los veo, mejor, estupendo, quítamelos. Y eso es lo que estamos provocando. Esto se ha comprobado que sobre todo las personas mayores, de nuestros créditos, la gente que ya cree en algo como los antivacunas, las noticias se difunden con mucha mayor rapidez. Si tú lees un periódico tiene una ideología clara, ya digo, todos sabemos de qué coger cada periódico, pero de vez en cuando hay artículos, hay noticias, oye, que van en contra del perfil del lector. Por ejemplo, en el diario.es, que es de izquierdas, tienen a una chica que es bióloga, creo, y hace muchas noticias de ciencia y en contra de las pseudociencias. Tradicionalmente, el electorado de izquierdas es muy proclive a las pseudociencias. Entonces, cada vez que esta mujer saca alguna noticia de hay que acabar con las pseudociencias, hay que acabar con las ideas alternativas, pues los comentarios se llenan de esto es una vergüenza, tú qué sabes, tú eres tonta, no sé qué. Es un periódico que publica en contra de su público. Entonces, si tú lees un periódico, aunque sea de tu cuerda, de vez en cuando te encontrarás cosas que vayan en contra de tu cuerda. Pero si tú te haces tu burbuja, ¿no? Si tú te estás construyendo las noticias a medida,
pues nunca vas a confrontarte con cosas que no te gustan. Y el tema Facebook, y lo que comentamos aquí, un poco relacionado con esto de a mí Facebook también me parece terrible. Esta conversación, bueno, lo he leído en el New York Times. Esta conversación pues, está publicada y no está desmentida. O sea que me decía, oye, si quieres información acerca de alguien de Harvard, pregúntame. Dice, ¿y eso? Pues yo tengo 4.000 emails, fotos, direcciones. Dice, ¿y eso cómo lo has conseguido? ¿Te has hackeado algo y tal? Dice, no, la gente me lo ha enviado. Dice, no sé por qué. Dice, confían en mí, son gilipollas. Nosotros, vamos ya a Facebook, y le decimos a Facebook todo. Le decimos nuestro perfil ideológico, compartiendo noticias de periódico. Le decimos lo que nos gusta, compartiendo cosas. Le damos información de texto acerca de nuestras ideas. A lo que le damos me gusta. ¿Por qué? Porque somos tontos. Ya lo dice Zuckerberg. Somos gilipollas. Yo esto no lo tengo que ver. Yo de hecho, yo estoy en Facebook, evidentemente, no puedo estar en Facebook. Y yo me creía muy listo. Y bueno, yo estoy en Facebook, pero no publico nada. No pongo cosas, entonces Zuckerberg no tiene un perfil sobre mí. ¡Qué listo soy! No, soy gilipollas. Todo el mundo, por lo que tú no pongas nada, por tus amigos, ¿saben cómo eres tú? De hecho, hice un experimento y solamente sabiendo tus amigos podían determinar de qué sexo eras, si eras hombre o mujer. Solamente sabiendo tus amigos. ¿Cómo puedes deducir eso de tus amigos? Pues no les digo nada. Entonces yo, que no he puesto casi nada, pero ya tiene mi perfil, porque por mis amigos ya saben cómo soy yo. Yo no saben lo que yo comparto, porque no comparto nada, pero saben lo que comparto mis amigos. Y saben a lo que le doy like. O sea, que me tienen que linchar también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle nuestros datos a Facebook? Todos estos datos, ¿para qué se usan? Pues para vendernos cosas, para publicidad, pero se usan para vender otro tipo de cosas. Pues hablo de Cambridge Analytica, que a ver, muchas veces lleva la mano a la cabeza, pues todo no es nada más que vender. Pero para que en vez de vender una bicicleta, te venden que votes en contra del Brexit o te venden que votes a la Trump. Es un anuncio personalizado. ¿Por qué puede hacer esto? Porque nosotros se lo hemos dado. Como yo tenga nuestros datos, y mándeme usted la publicidad que quiera. La publicidad, ya digo, puede ser cómprate este reloj o vota a Trump, que es un tío. Si a esto le añadimos el que hablar de ciertos temas provoca que la gente se vaya ahí, incluso aunque no creas, pues explica mucho el auge de Vox, de Trump. Porque basta con sacar los temas. Y las empresas, esto ahora lo tienen muy estudiado. Antes hacían estudio de mercado, tenían que coger a 10 personas. Yo he participado cuando era joven y pobre, te daban 1000 pesetas, ¿no? Ibas ahí y te llevabas a lo mejor un bloque de productos. Tenían que probar un queso y decían, qué bueno. Pero es que ahora en la publicidad te va a hacer por hacer un split test. Un split test es a una persona le muestras una cosa, a otra persona le muestras otra, entonces hace, en este caso, por ejemplo, le he puesto es para un interfaz gráfico. Es decir, yo tengo una web, ¿cómo pinchan más? Si lo pongo así o si lo pongo así. Pues tú a 500 personas se lo pones de una manera, a 500 se lo pones de otra, y ves enseguida en cuál pinchan más y en cuál pinchan menos. Estas estrategias de Big Data las tienen las empresas. Me dices, quiero promocionar a Trump, vale. ¿Qué publicidad se pincha más y qué publicidad se pincha menos? Lo haces en 500 personas y la que se pincha más, la lanzas al resto de gente. Ahora las empresas tienen muchos métodos para manipularlos, gracias a Internet. Y además todo esto se camufla como noticia. ¿Vale? Esto de aquí es en el periódico, esto son las noticias y esto es contenido patrocinado. Tiene exactamente el mismo formato. Es indistinguible. ¿Vale? Esto es un anuncio de Facebook. Porque pone aquí publicidad bien grande. Y esto es algo que he compartido con los amigos míos, que voy a decir quiénes. Entonces están ahí sutilmente, ¿vale? Están metiendo la publicidad y que nosotros lo vemos. Bueno, no me quiero enrollar mucho.
vamos a resumir la charla. Los puntos que hemos visto. Internet es una disrupción tecnológica que está cambiando las cosas. Y lo vamos a comer sí o sí. Y fomenta la posverdad, como hemos visto, con los hechos que no podemos ocultar, pues tenemos que disminuir. La importancia de los hechos está disminuyendo. No sabemos distinguir qué fuentes son fiables y qué fuentes no son fiables. Tenemos más señal, pero también tenemos más ruido. Y es muy difícil encontrar datos válidos, que esto es tremendo. Los medios están perdiendo credibilidad, tirando el clickbait, buscando noticias falsas. Las noticias virales fomentan hechos falsos, aunque se desmientan. El fact-check no consigue deshacer este efecto, que a mí esto es lo que me parece más terrible, y que esto, a nosotros como escépticos tenemos que tomar nota de que hacer estas charlas no sirve para nada, pero ya lo sabíamos. ¿Vale? Este efecto escaparate hace que incluso teorías absurdas tengan seguidores. Twitter y otras redes fomentan el pensamiento rápido y el discurso simple. Los algoritmos están condicionando los resultados que tenemos y las empresas tienen herramientas mejores y más útiles para nosotros. Entonces, volviendo al comienzo, entre los apocalípticos y los integrados, ¿qué pensáis? ¿Vamos al apocalipsis? No, vamos al apocalipsis. ¿Qué pensáis? ¿Es esto terrible? ¿No es terrible? No es terrible. Es terrible, pero seguiremos viviendo con internet y con Facebook y con No, eso por supuesto. Eso ya he dicho que es inevitable. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacer una confesión. Aquí hay una fake news. ¿Vale? Yo cuando monté esta charla solamente quería contar una cosa. Todas estas. Que es lo de los algoritmos. Esta era mi charla inicialmente, solamente era esto. Luego me vine arriba, empecé a meter ahí cosas y lo total también no se puede escapar. Pero cuando fui a documentarme sobre esto, pues resulta que esto, que tiene origen en una charla que se hizo, una charla que es bastante importante, que denunciaba este efecto, resulta que no es tan terrible. Efectivamente este efecto burbuja existe, pero no es tan grave, porque al final las noticias se van colando. Y de no, yo creo que hay burbuja y no se cuelan las noticias, no, se acaban colando. Sí, en las personas mayores se tienen esta burbuja y también, ya digo, en puesto crédulos pues se puede ir un poco ciencial. Si los antivacunas, pues vas a recuperar motivaciones. Es un efecto que hay que tener en cuenta, pero no es, no nos hemos construido toda nuestra burbuja personal de la que no podemos salir. Cuando se estudia el efecto resulta que tampoco es tan grave. Yo no sé que todas estas cosas van a acabar con la civilización o no. Yo creo que la verdad y los hechos se tienen que defender, en eso consiste el pensamiento crítico. Para mí el pensamiento crítico no es nada más que los hechos. Los hechos existen, la verdad existe. Por mucho que no, que cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su interpretación de los hechos, pero los hechos existen. Eso es así. Hay que seguir defendiéndolos. Hay que seguir en la lucha. Hay que tener en cuenta todo esto. Porque si tenemos en cuenta todo esto, nos la colarán menos. Dijo Terry Pratchett que había una vieja maldición y dice, ojalá vivas tiempos interesantes. Que viene a decir, cuando vean tiempos interesantes, prepárate porque te van a caer por todos lados. Bueno, Terry Pratchett dijo que era una maldición china. ¿Es fake news o no? Esos son unos deberes que lo dejo para casa. ¿No? De comprobar si esto es cierto. Pero sí que es cierto que vamos a vivir tiempos interesantes, que todas estas cosas están pasando, hay que tenerlas en cuenta, y espero que esta charla, por lo menos, nos sirva para afrontar mejor los tiempos que van a tocar. Gracias. Y ahora, como siempre, en el turno de preguntas, si me queréis preguntar. No, yo más que preguntas que quería comentar que, a ver, yo he llegado pelín tarde, ¿no? Entonces, a ver, me suena que, a ver, de una de las frases que decías al principio, la de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, me he acordado no me acuerdo de Maquiavelo, una frase muy
falsamente conocida de él, la de el fin justifica los medios, no la dijo. Y lo tengo yo por ahí, el del príncipe, Es que y no lo dijo. muchas de estas frases que se han hecho míticas no se han dicho. ¿Por qué? Pues por lo mismo que cuando a ti te pasa algo, lo cuentas una vez y lo cuentas más o menos como ha sido. Lo cuentas al año siguiente y ya lo has encajado todo por tiempo. Lo cuentas al cabo de 10 años y ya, bueno, es una narración con inicio en nudo de ese caso. Entonces, Maquiavelo no dijo que justifica los medios, dijo algo parecido, pero alguien lo acotó y queda mejor el justifica los medios. El mismo Weber, creo que también decir una paráfrasis parecida, pero queda mucho mejor una mujer efectivamente Se dice que fue Napoleón el que anotó al leer El Príncipe, anotó esto. Se dice. Lo que importa, ya digo, somos seres humanos, nos dejamos guiar por la mentira. Una mentira bonita siempre va a ser mejor que un hecho feo. Pero bueno, hay que defender. Fue Marcelo Mazzoni que dijo, la verdad es tan aburrida, la mentira. Hay muchas frases de este tipo, que dicen a mí sobre la verdad, para la belleza la mentira y ¿Pueden los algoritmos de los buscadores y de las redes sociales manipular un porcentaje alto de población? Entonces, es una buena pregunta para que no tengo respuesta porque no hay estudios determinados. Por ejemplo, ahora, con esto de Cambridge Analytica, ¿Algún análisis? no hay análisis. Tú fíjate que ni siquiera sabemos qué algoritmo utiliza Google para poner en primer lugar las posiciones. Pero No los SEO sí que lo saben, porque a mí me han manipulado el perfil y a otra gente, al Trump, el propio presidente se quejó de que Los que hacen manipulaban los SEO resultados. hacen ingeniería inversa. O sea, viendo lo que funciona, Vale, aplican lo aplican. al revés. Pero nadie tiene la clave, hay cosas que sí se saben. Evidentemente, si tienes un sitio con muchas visitas, con muchos enlaces entrantes. O sea, de hecho, el primer algoritmo de Google era muy sencillo, era el PageRank. Era páginas que entran versus páginas que salen. O sea, cuantos más enlaces tenías para ti, más relevante era la página. Pero claro, en cuanto sabes cómo mides, lo puedes manipular. Es como un test de inteligencia, si te sabes las respuestas, pues ya no te vale porque ya dices, claro, la primera es la A, la segunda es la B. Entonces con esto lo mismo es igual. Y entonces Google no dice a nadie cuáles son las estrategias que se utilizan para poner en primer lugar las cosas. Evidentemente sí que siguen teniendo en cuenta muchas cosas que se saben, pero el porcentaje exacto no. ¿Se puede manipular? Ellos dicen que no se hace. Yo más o menos me fío, pero se puede hacer. Facebook sí que lo hace. Incluso por IP, es decir, por la IP de un país se pueden presentar los resultados distintos de la misma persona o el mismo perfil. Es una pasada. Pero digo, si ahora sacáramos el móvil, todo el mundo que está aquí, y pusiéramos porcentaje de denuncias de género falsas, las 5 primeras respuestas no serían las mismas. Por lo menos yo, como toco varios ordenadores, utilizo siempre Google, eso desde hace mucho tiempo ya. DuckDuckGo, hay otro buscador, pero Sí, pero Son peores. a mí me gusta. Son No, igual, no te iguales rastrea. tendenciosos, pero Dan unos resultados, a ver, o sea, lo que no tienes voy a más hacer- privacidad, lo que no pero voy a hacer nunca es dar como un dato buenísimo que Google me lo da en primer lugar. Yo creo. sí, Google sigue Porque teniendo si un me buen voy a un porcentaje ordenador, en me ese dará unos sentido. datos. Pero DuckDuckGo se aproxima cada vez más y Bing Pues, no está mal tampoco. Yo vaya, si algo tengo que decir en algún trabajo mío, esto lo encontré en Google y es el primer resultado, nunca lo pondré porque ya sé que es una falsedad, porque ya me lo estoy encontrando a diario, que si busco una cosa en un ordenador me sale una relación y si lo busco en el de casa me sale otra. por igual si somos conscientes de esto, pues igual podemos ir a la segunda página de búsqueda en vez de quedarnos aquí. Siempre, claro. Esto lo tenemos. En primer lugar, si somos conscientes de que somos gilipollas, podemos estar abiertos a cambiar de opinión, que para mí es lo más importante. Porque no hay nada peor que alguien que dice, no, esto, lo que digo yo es verdad y ya está. Es algo de confirmación. Si sabemos, claro, yo por qué cuando vi el gráfico este de la corrupción de las empresas fue a buscarlo, porque sé que tengo algo de confirmación y que todo lo que va a mi favor pues, tira para adelante. Pero si yo lo sé, pues digo, lo voy a buscar a ver si esta información es fiable. Debo confesar que yo esa información la he utilizado tan tranquilamente cuando me ha dado la gana, diciendo, hay un informe del sindicato de
de tipo de Hacienda que afirma que sabiendo que era mentira, digo, sí. Para callar a alguien. Pues entonces en el futuro está claro, ¿no? Habrá mayorías manipuladas que harán lo que digan unas pocas personas. Claro, Es así de este es otro Yo creo tema. que siempre ha sido así. Siempre estamos los que manipulamos. Yo tampoco. Yo creo que ahora es más fácil de que nos demos cuenta de que somos manipulados que antes. A ver, no es que antes la gente fuera dueña de sus pensamientos y ahora por culpa de internet estamos todos manipulados. Siempre hemos estado manipulados. La propaganda ha existido siempre. La pregunta aquí, que yo todavía no he visto ningún estudio, pero si lo veo, es, ¿nos manipula mejor ahora que antes? Y si nos manipula mejor, ¿cuánto mejor que porcentaje? Porque igual, si es un 5% mejor, pues tampoco es para asustarse. Ahora, si es un 60% mejor, ya, habría que ponerle remedio. En los porcentajes que he visto en el gráfico ese, el incremento de los que se daban la información no era muy grande, pero de los otros dos sí que era, para mí era importante. Puede el que las compañías, empresas en el fondo, conozcan tantos datos tuyos, personales o no, puede influir en el pensamiento crítico, en eliminar, anularlo, Sí. porque conocen datos tuyos que pueden perjudicarte a ti. Si tú tienes información acerca tuya, de hecho, en la campaña de Vox utilizaba una estrategia bastante inteligente, ahora que me sorprende. Sacaban noticias en contra de gente de Podemos, atacándolas, porque la gente de Podemos reaccionaba violentamente, con lo cual se daba visibilidad a los tíos. En vez de fomentar sus ideas, lo que hacían era hacer fake news de cosas que atacaban directamente a gente de Podemos o feministas y tal, para que estos, al reaccionar violentamente diciendo, mira estos cabrones lo que hacen, le dieran Sí, más claro. visibilidad. Si yo te digo que no pienses en un elefante, vas a pensar en un elefante. No, es que esto es real. Yo no sé por qué le damos tanta información a Facebook. Aquí cada uno es que tiene lo sabe. conciencia. Es que el problema es que tienen demasiados datos, tienen la IP, el número de identificación del número de serie del ordenador, el sistema operativo, el del Es que a ver, del llevo mi móvil en el bolsillo y Entonces- sabes perfectamente mañana dónde voy a estar. Exacto. Porque aunque dicen, a ver, los domingos este tío qué hace. Pues, si, o por ejemplo ahora, si está en Calabi 66, dentro de una hora estará cenando en el eucaliptus. no se debería prohibir que las compañías tuvieran, las de internet, todos esos datos telemáticos de nuestras máquinas, de nuestros Se dispositivos. los está dando tú. ¿Cómo? Se los está dando tú. Pero yo no quiero que los tengan, no quiero que la interacción con a través del Java lo tengan esos datos. Pues no se los tendría Ese que es el dar. problema. Pero si no puedo evitarlo. Sí, puedes. Tú en el No teléfono puedo. puedes desactivar la geolocalización. Sí, eso sí. Puedes desactivar. Pero todo. que Es saben complicado. el navegador, si tengo el Firefox o si tengo Opera. Hay navegadores. Y a través de varios datos, como has dicho, unen varios datos, Big Data, ya sabes, esta es la persona que se está conectando desde otro La lado. única manera es navegar a través de un navegador anónimo, que los hay, Sí, es la única. pero Claro, la digo, ni Tor te salva. Necesitas Sí, Tor sí. una conexión VPN. Pero Tor ya se conecta automáticamente. Sí, Me parece que un poco ahí el tema es que estás queriendo los beneficios de una empresa como Google sin pagar el precio que ellos te quieren no cobrar. es justo. Esa afirmación es injusta. Porque ¿Pero por qué? Google ya se vive de esa publicidad. Si yo hago una búsqueda de viaje a Tailandia, me va a presentar seguramente algunos anuncios relacionados con Tailandia y viajes de turísticos. Ya está, pero no quiero que sepa mi navegador, mi sistema operativo y otros datos más de mis dispositivos de conexión. Claro, porque cada uno pone sus No reglas. quiero pagar Mi eso. empresa, mis reglas. ¿Cómo? Que cada uno pone sus reglas. Si Google dice, esta es mi empresa, para jugar conmigo, quiero tu IP, quiero tu navegador. Aquí quiero... estoy de acuerdo no contigo, debería pero a medias, porque sí que es verdad que en la misma sociedad hay cosas que se tienen que comer sí o sí. O sea, si yo, por ejemplo, quiero bajar transporte público, pues tengo que adecuarme a los servicios que me dan. Si yo quiero entrar en internet, tengo que entrar por unos determinados puntos de acceso que a lo mejor podría no querer así. Pero estoy contigo en que somos nosotros lo que libremente nos hemos metido en Facebook. Nadie nos ha puesto una pistola en la cabeza. Y utilizamos WhatsApp que es de Facebook.
partir de ahí, luego, es que Cambridge Analytica, o por ejemplo, en Facebook, hay que subir una foto de una teta y me han censurado, pero no, el pezón. Pues no lo suban a Facebook. Tú te abres en WordPress un blog en 5 minutos y puedes subir todas las fotos de tetas que quieras. No te van a decir nada. Tú te metes en Facebook, que son así puritanos, pues bien, pues no es que esté a favor de eso. Simplemente es que si tú te metes ahí, pues dices su empresa, sus reglas. Es que está todo el mundo. Y por eso tampoco es Sí, yo no digo que esté bien, personalmente. inocente, ¿no? Claro. Pero por eso nadie se ha cuestionado hasta ahora ese sistema. Y es antidemocrático, en mi opinión. Sí, por supuesto. Pero es que vivimos una democracia. Ya lo sé, no hay también una democracia en el cosa mundo. que daría para otra charla. Me ha sorprendido cuando has sacado el gráfico de la evasión fiscal. Me ha dado la impresión de que cualquier dato relacionado con la evasión fiscal va a ser un fake news. Porque creo que en la propia naturaleza de la evasión fiscal está que eso no sea Pero evidente. hay metodologías estadísticas para analizar cosas que son irreales. Esto serán más esto es lo que decía antes de la paradoja. Yo leo estudios, revistas y tal, que dices, qué maravilla de metodologías existen ahora para medir un montón de cosas y de estudios y tal. Digo, qué cantidad de datos buenos hay y de estudios fiables que analizan un montón de cosas como este que he puesto ahora mismo, que me ha caído de casualidad porque lo he leído esta semana. Hay metodologías, claro, dice, quiero analizar cuánto es el negocio de la cocaína en España. Pues no puede haber, porque los traficantes no hacen pesetas ni impuestos de sociedades, pero tienes maneras de hacerlo. ¿Vale? Y hay gente que ha dicho, bueno, en Londres se probó esta metodología, daba estos resultados. En no sé qué se probó esta metodología y tal. Luego podrán ser mejores o peores. Pero hay gente que tiene ese problema y lo analiza. Sin embargo, esos datos yo no los veo por ningún lado. O sea, no ese dato concreto del sino que esos estudios que se están haciendo ahora con datos de verdad, con cosas fiables, no los veo nunca en un periódico. Solo ves tonterías. El día más triste del año, el Blue Monday, te vas a suicidar. Que no tiene ninguna metodología, nada más que uno que se nos sacó de la cabeza. Y datos de gente que realmente está estudiando las cosas, pues están ahí perdidos en algún informe económico de no sé dónde y tú lo puedes. Pero en el caso de la cocaína, puedes mirar los hábitos de consumo. En el caso de la evasión fiscal, y es el único ejemplo que se me viene a la cabeza, los únicos, que creo que se ha mencionado antes, los únicos que proponen datos, que es el fisco, no sé hasta qué punto quieren revelar su propia ineptitud. Se puede saber precisamente por caso que se pille. Claro, pero no son relevantes. Ni la fuente es objetiva. Si tú lo habías comentado. Sí, a ver, yo de este tema puedo hablar, porque me dedico a esto. Ya, pues no está funcionando. Tú sabes que espero que sea que te dedicas a investigar y no a claro, a lo que voy es eso, es decir, a ver, al fin y al cabo. hay primero, estudios sobre el fraude fiscal en España hay unos cuantos. Yo no sé, el rigor, ojo, el rigor no sé cuál es, porque la horquilla va de 80.000 a 10.000 millones de euros cada año. ¿Vale? Persisten. Gesta. Ha habido algunos profesores que han hecho algunos, incluso hay un profesor en Austria que se dedica solamente a estudiar la evasión fiscal en diversos países. Ojo, en España se calcula que es el 20% del PIB, pero sí. ¿Tú crees que en Alemania es el 10%? Pues se está diciendo que en Alemania es el 10%, o que en Suecia es el 8% del PIB. Nunca pensaríamos eso. Bueno, es la economía sumergida. Lo que voy es, esas fuentes son objetivas, ¿te parecen? Porque provienen del que tendrá que evitar. Tendrán una metodología y esa metodología la podemos discutir, pero está ahí. Y no, sí. El 72%, ¿por qué? Pues porque no he sacado de la cabeza. O sea, ese 80%, yo también he investigado, ese 80% de denuncias falsas que dicen algunos medios, ¿de dónde ha salido? De algún lado igual algo se han visto, no, se lo han sacado de la manga. O sea, ni siquiera hay un estudio falso como el Blue Monday que dice, he hecho esta fórmula, una fórmula de mierda, pero es una fórmula, al fin y al cabo. El 80% es ¿por qué? Pues por decir. Pero perdona, no sé tu nombre, pero tú dices que sí que hay una fuente. Sí, está citada, son conocidas y tal.
Otra cosa es La objetividad. el nivel de perfección de esos Yo, estudios. disculpo, o sea, más que poner en duda la metodología, entiendo que esté. Lo que veo es que la está usando un organismo que precisamente no sé hasta qué punto tiene un interés en ser muy A ver, otra cosa, transparente con este dato. Otra cosa. En el ámbito del derecho se publican miles de cosas. Otra cosa es que eso no llega a los periódicos. Pero se publican miles y miles de cosas. Bueno, datos hay, en internet datos buenos hay, pero a veces cuesta encontrar. Ya digo, yo en la violencia de género he sido incapaz de encontrar. Sí, yo creo que entiendo que la posverdad es distinta y ha habido diferentes tipos de posverdad, pero que ahora ha habido esta estructura tecnológica que ha hecho que se modifique de una manera incluso exagerada como hemos visto. El tema es, en estos casos tan exagerados, ¿cómo que no se detiene? ¿Cómo que no se sigue? No he visto castigos hasta ese punto. O sea, sale gratis en la posverdad. Entonces no entiendo cómo puede ser iniciativas. Lo que te lleva a la presidencia de los Estados Unidos. Trump ha llegado a la presidencia de Estados Unidos a base de posverdad. Decir mentira. Total, se habla de mí y el equipo de Hillary Clinton falló porque hizo lo mismo que hacemos los escépticos y que ya sabemos, si voy a preguntar, que no soy para nada, que es decir, no, es que esto no es verdad, es que esto no es verdad. O sea, que te da igual que es verdad. ¿Qué habría que hacer para contrarrestar esto? No lo sé. No lo sé. Tener un control de la narrativa otra vez. Pero... Yo creo que si se demuestra que alguien está diciendo información falsa, no se le puede, digamos, castigar, judicial. O sea, depende, si es una difamación, sí. Pero si yo digo que los inmigrantes son humanos, eso nadie me puede esperar. El Código Penal distingue entre injurias, calumnias y difamación. La colaboración es ámbito civil, ¿no? El Código Penal es, calumnia es la imputación falsa de un delito. Claro, normalmente ya se abstienen de acusar de delitos a la gente. Yo, por ejemplo, no podré decir, en esta charla no puedo decir, y este tío es un ladrón, tal. No, porque me puede denunciar. Pero yo sí podría decir, no, los inmigrantes son... o lo que sea. hombre, debería haber algún tipo de regulación nueva, quizás. Este tipo de desinformación. Es que en Europa, de hecho, a principios del año pasado organizaron un grupo de trabajo de expertos específicamente para analizar si se podía o se debía hacer algo en contra de lo de las fake news. Y creo que estuvieron trabajando, y que estaban, uno de los que estuvo en el grupo era de los de Maldita Hemeroteca, ya se lo antes, y estuvieron por 2, 3, 4, 5, 6 meses, y está el paper que te lo puedes descargar de internet, y un poco la conclusión de todos, después de todos esos meses de trabajo, es que no iban a hacer nada la Unión Europea. Es que, a ver, realmente el cuadro es un poco. Esto es verdad, esto es falso. Pero bueno, yo creo que algo. ¿Quién decide que es verdad? Un señor que dice, esto es verdad, esto es falso. No te sabía. Sí, solo es una pequeña pregunta crítica. He visto que casi todas las fuentes de información, como un sesgo de confirmación, son estadounidenses. No citas nada, ni informes ni análisis alemanes, rusos o de otros países. ¿Eso no es un sesgo de confirmación demasiado evidente? Yo ya os he dicho que tampoco tenéis que creer lo que he puesto yo. Es que es todo de una sola cultura y eso es lo que nos hace cerrar, aislarnos. ¿Cómo? Que yo solamente he puesto ejemplos. No los datos, por ejemplo, los datos que he puesto de la lotería de acciones francesa. También son americanos. El caso de Trump es que es el caso más paradigmático. Si la posverdad de una cara es la de... No me refería solo a eso, sino las citaciones, los personajes, todo de Estados Unidos. Nada más de Estados Unidos porque estamos diciendo que Estados Unidos. Yo he sacado aquí 4 fuentes de periódicos. De Trump, que yo digo la cara de la posverdad, esta de que también de Estados Unidos porque se hace de Estados Unidos, el María Le Pen, que es francés, y el caso de Esperanza Pérez, que es un caso porque lo tenemos aquí, de la María Le Pen, que es una cosa muy fuerte. Evidentemente, repito, los casos no son un estudio, pero existen. En el caso de la Marea Verde, Julio Iglesias. Yo quería pedir un consejo, digamos, o sea, por ejemplo, algo muy mínimo, ¿no? Si uno ve en una red social que alguien pone algo que es, que es falso y uno que no sabe que es falso,
Entonces, según eso que dijiste de que si se habla del tema hace todo peor y embarra todo, o sea, lo mejor para hacer es no hacer nada. Por un lado sí, lo que pasa es que si ya está, ya no nos pasa nada. No, quiero decir, no, en vez de decir al tipo, no, eso es falso, o compartir y decir, esto es una mentira. No lo compartas, pero sí, por ejemplo, en un canal sí puede decir que pasa. O sea, si por ejemplo te pasan un vídeo diciendo, mira los monos que no sé qué, y puedes decir, no, eso es mentira, es de otra cosa. Pero no lo retuitees diciendo, se está diciendo esto que es mentira. O sea, retuitearlo diciendo que es mentira es lo que no se hace. Pero si tú estás en un canal, sí que puedes decir, esto es mentira, puedes, por ejemplo, en maldita.es, que hace el fact-check, pues decir, esto es mentira, lo dice mentira. Pero si has dicho que el fast-check no cambia la opinión de la persona. No, pero si ya está. O sea, si yo te digo, te muestro el vídeo este del musulmán agrediendo a una persona en un canal de WhatsApp, eso ya está dado. O sea, una cosa es, no lo compartas diciendo esto es mentira, pero si ya está ahí, si haces el fact-check, sí que defiendes un poco el... Claro, pero ¿qué porcentajes? No lo has Muy dicho, poco. ¿no? Muy poco, es un estudio muy pequeño, Vale. pero realmente muy. Y lo de la Wikipedia, ¿cómo te parece como solución para que lo que hay ahí sea más o menos verdad? Yo soy bastante fan de la Wikipedia, con todo lo que se le critica y se dice que es una fuente que no es de verdad, yo estoy muy a favor de la Wikipedia. Porque supongo que incluso a nivel de noticias, al final es simplemente una cosa más de inmediatez, que un artículo requiere igual algo un poco más de tiempo, pero la concurrencia de gente alterando una noticia igual podría tener sentido. La Wikipedia, para mí está bastante bien, y si tú analizas y se han hecho estudios, está bastante bien, pero es que además lo que tiene la Wikipedia que no tienes en ningún lado es que tú puedes ver la discusión. Correcto. Claro, si tú te vas al artículo de la homeopatía en la Wikipedia, hay una cosa de esto, pero te das la discusión y ves ahí, ¡guau! Y dices, vale, pues esto es un tema candente. Cosa que si yo lo veo en la enciclopedia, ese tema también es candente, pero yo lo veo. En la Wikipedia lo puedo ver. Y que probablemente vaya a tener este mismo sistema una traslación a las noticias. No sé, algo saldrá porque evidentemente lo que podemos hacer es dejar que porque al final no se beneficia nadie de esto. A lo mejor ahora mismo Facebook dice, ay, qué bien, estoy haciendo dinerito con esto. Sí, pero si la sociedad se va a la mierda, por mucho que haga dinero, o sea, a todo el mundo nos interesa que la verdad sea esto. Y a Facebook le interesa que la verdad se defienda hasta el punto de que yo gane dinero. Y algo será. Yo soy bastante optimista, a pesar de aquí, soy una persona optimista, pero claro, lo mismo que la imprenta a largo plazo ha sido una bendición y nos trajo la modernidad y todo esto, Internet también será una bendición, pero quizá a corto plazo, quizá estos tiempos que vengan ahora, pues no les importa más, como nos están dando. El auge de la ultraderecha pues viene por Internet, si no, no hubiera habido ultraderecha. Pero también el gran éxito que tuvo las manifestaciones del 8 de marzo, también. O sea, ahora mismo tenemos las dos cosas, y nos estamos comiendo las dos cosas. Pues en un futuro solamente tendremos lo bueno y lo malo no sabremos evitarlo, o quizá no, al revés. O sea, tendremos que vivir